La escasez de agua dulce hace que cursos de agua como el río Paraguay sean fundamentales. Más aún el agua que está escondida debajo de la tierra, la que está en los acuíferos. Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina comparten un mismo tesoro, el acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta. A pesar de ser uno de los reservorios de agua potable más grandes del mundo, su importancia es casi desconocida por las poblaciones que viven sobre él. El acuífero es muy grande, tiene aproximadamente 1.200.000 kilómetros cuadrados, que se puede decir que cubre prácticamente la mitad este de la cuenca del Plata. Estas rocas sedimentarias porosas que reciben el agua del acuífero y que conforman el acuífero son un complejo de areniscas que fueron formadas hace más de 200 millones de años, cuando los continentes de la Tierra estaban todavía todos juntos en lo que los geógrafos llaman hoy Pangea. Las áreas de recarga que también se reparten en esos 4 países es poco más del 10% de eso nomás. Son aproximadamente 150.000 kilómetros cuadrados. Observador Global viajó a Paraguay para entender el importante papel que cumple este país en el cuidado del sistema acuífero guaraní. El Paraguay en ese sentido cumple un rol preponderante en la conservación y la salud del agua del acuífero, porque una porción importante de las áreas de recarga del acuífero están en territorio paraguayo. El agua que le entra en esos 150.000 kilómetros cuadrados equivale a más o menos el caudal del río Paraguay, que son más de 4.000 metros cúbicos por segundo. Cuando la zona de recarga se destruye, en primer lugar disminuye y se cambia el uso del suelo, por ejemplo, de la selva por zojales. En primer lugar, disminuye radicalmente la cantidad de agua que entra en el acuífero. En segundo lugar, y esto es lo más peligroso, es la contaminación por efecto de los contaminantes, los tóxicos que se utilizan tanto en la agricultura como en la industria. Yo diría que aproximadamente la mitad está protegida, sobre todo la que corre a todo lo largo de lo que se llama la cordillera atlántica, porque son áreas protegidas, donde la selva atlántica es una de las pequeñísimos sectores en que la gran selva atlántica fue protegida. En el caso del Paraguay y de Mato Grosso, donde está casi la otra mitad del área de recarga total del acuífero, casi toda esa área fue reemplazada por pasturas y por zojales. Eso significa que en el futuro, o sea, ya desde entonces el acuífero está recibiendo menos agua y encima también puede estar recibiendo tóxicos.